Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido, donde siempre tenemos el cafecito caliente y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Yo soy tu nombre y estoy aquí para llevarlos de la mano a través de los secretos más impactantes de sus celebridades favoritas. Hoy prepárense porque lo que les traigo es de infarto. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de uno de los galanes turcos que ha robado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus abdominales de acero, aunque podríamos dedicarle un vídeo entero solo a eso, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema mucho más delicado, un tema que ha estado circulando por los mentideros de la farándula y que, si es cierto, podría cambiarlo todo. Prepárense porque el título lo dice todo: Can Yaman no puede casarse. Sí, lo escucharon bien. Pero antes de que empiecen a tejer teorías conspirativas y a culpar a fantasmas del pasado, déjenme decirles que la razón es algo que probablemente no se imaginan. Es una razón que involucra leyes, tradiciones, un contrato y, mejor no les adelanto más. Antes de que entremos en materia, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todos los chismes, exclusivas y revelaciones que tenemos preparadas para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su me gusta y sus comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, ese hombre que nos ha hecho suspirar con su mirada penetrante y su sonrisa de anuncio, ha sido protagonista de innumerables romances. Lo hemos visto relacionado con actrices, modelos e incluso con algunas fans afortunadas. Pero a pesar de todo el revuelo mediático y las expectativas de sus seguidores, nunca ha llegado al altar. Y no es porque no quiera, amigos míos. Parece ser que hay una fuerza mayor, un obstáculo legal y contractual que le impide dar el sí quiero. La historia es la siguiente: hace algunos años, cuando Can Yaman comenzaba a despuntar en la actuación, firmó un contrato con una importante productora turca. Este contrato, como muchos otros en el mundo del espectáculo, contenía una serie de cláusulas que regulaban su vida profesional y, en cierta medida, también su vida personal. Hasta ahí, todo normal. Pero aquí viene lo jugoso. Dentro de este contrato existía una cláusula bastante peculiar y, para algunos, incluso controvertida. Esta cláusula estipulaba que durante un periodo determinado de tiempo, que al parecer todavía no ha expirado, Can Yaman no podía contraer matrimonio. ¿Se imaginan? Impedirle a alguien casarse. Suena a película de Hollywood, pero al parecer es la cruda realidad. Y no es solo una cuestión de relaciones fugaces y citas fallidas, sino una prohibición legal que, al menos teóricamente, lo ata de manos. Podemos imaginarnos la cara de la pobre novia que, después de un torbellino de romance, descubre que la propuesta de matrimonio es, en realidad, una fantasía legalmente imposible. Drama, drama, drama. Ahora se preguntarán, ¿por qué una cláusula así? ¿Cuál era la intención detrás de esta restricción tan inusual? ¿Acaso pensaban que Can Yaman se convertiría en un monstruo imparable del matrimonio express, dejando un reguero de corazones rotos y demandas millonarias a su paso? La idea es ridícula, pero considerando las extravagancias que a veces vemos en el mundo del espectáculo, no podemos descartar nada. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero también en el terreno de la lógica del mundo del espectáculo. La teoría más extendida es que la productora, consciente del atractivo de Can Yaman y del impacto que tenía en el público femenino, quería mantener intacta su imagen de soltero codiciado. En otras palabras, consideraban que un Can Yaman casado perdería parte de su encanto y, por lo tanto, afectaría negativamente a su carrera y a sus proyectos. Imagínense la reunión en las oficinas de la productora. Probablemente alguien dijo algo como: si Can se casa, adiós rating. Las fans lo verán como inalcanzable, como un sueño perdido. Tenemos que proteger esa fantasía. Y así, de una manera fría y calculada, se decidió el destino amoroso de nuestro galán turco. ¡Qué horror! Es una estrategia cruel, sí, pero no es la primera vez que vemos este tipo de maniobras en la industria del entretenimiento. Recordemos que en el pasado muchas estrellas de cine y música fueron obligadas a ocultar sus relaciones sentimentales o incluso a contraer matrimonios de conveniencia para mantener su popularidad y no decepcionar a sus fans. Pobre Rock Hudson. Pobre Doris Day.
La lista es larga y dolorosa. En el caso de Can Yaman, la situación es un poco diferente. No se trata de ocultar una relación, sino de prohibirle formalizarla. Es como si la productora quisiera mantenerlo en una especie de limbo romántico disponible para todas, pero al alcance de ninguna. Es la versión moderna de un harén, pero sin las habitaciones lujosas y los eunucos. Claro, esta es solo una teoría. Podría haber otras razones detrás de esta cláusula tan extraña. Tal vez la productora quería proteger a Can Yaman de posibles demandas de divorcio o de escándalos matrimoniales que pudieran dañar su imagen. Después de todo, los divorcios de las celebridades suelen ser un circo mediático con acusaciones, infidelidades y batallas legales interminables. Mejor prevenir que lamentar, debieron pensar. O tal vez simplemente era una forma de controlarlo y de asegurarse de que no tomara decisiones que pudieran perjudicar sus intereses. En el mundo del espectáculo, el poder es un arma de doble filo y las productoras a menudo ejercen un control absoluto sobre sus estrellas. Es como tener una marioneta de carne y hueso. Lo cierto es que independientemente de la razón, esta cláusula existe y al parecer, sigue vigente. Esto significa que al menos por ahora, Can Yaman no puede casarse legalmente. ¡Qué drama, señores! ¡Qué drama! Y mientras tanto, las revistas del corazón siguen especulando sobre sus romances y las fans suspiran por un amor imposible. Ahora bien, ¿cómo ha afectado esta situación a Can Yaman? ¿Está de acuerdo con esta restricción? ¿Ha intentado romper el contrato o negociar la cláusula? ¿Ha pensado en casarse en secreto en Las Vegas, con Elvis Presley oficiando la ceremonia? Preguntas que nos queman por dentro. Estas son preguntas que muchos se hacen, pero que nadie ha podido responder con certeza. Can Yaman siempre ha sido muy discreto con su vida personal y rara vez habla de estos temas en público. Es un hombre reservado, un enigma envuelto en abdominales de acero y una sonrisa perfecta. Un verdadero James Bond turco. Sin embargo, algunos medios turcos han informado que el actor no está nada contento con esta situación y que ha intentado, sin éxito, modificar el contrato. Al parecer, ha enviado abogados, ha hecho llamadas a medianoche y hasta ha intentado sobornar a los directivos de la productora con baklava y té turco. Pero nada ha funcionado. La cláusula sigue ahí, como una espada de Damocles sobre su cabeza. Al parecer, Can Yaman valora mucho su libertad y su derecho a tomar sus propias decisiones, incluyendo la de casarse cuando y con quien quiera. Es un hombre de espíritu libre, un rebelde con causa que no se deja encadenar por las convenciones sociales ni por los contratos leoninos. Un verdadero héroe. Pero al mismo tiempo es consciente de sus obligaciones contractuales y no quiere meterse en problemas legales. Sabe que una demanda por incumplimiento de contrato podría arruinar su carrera y costarle una fortuna. Es un juego de ajedrez peligroso, donde cada movimiento puede ser decisivo. Es un dilema difícil, sin duda. Por un lado, está su deseo de formar una familia y de encontrar la felicidad al lado de la persona que ama. Sueña con tener hijos, con envejecer junto a su amada y con pasear por la playa tomados de la mano. Un idilio perfecto. Por otro lado, está su carrera, su trabajo y el contrato que firmó hace años y que lo ata a una serie de condiciones. Su carrera es su sustento, su pasión y su legado. No quiere arriesgarlo todo por un capricho. ¿Qué hará Can Yaman? ¿Esperará a que el contrato expire para poder casarse libremente? ¿Intentará romper el contrato a pesar de las consecuencias? ¿O renunciará a la idea del matrimonio por el momento y se concentrará en su carrera? ¿Se mudará a una isla desierta y vivirá como un ermitaño, rodeado de palmeras y cocos? Las posibilidades son infinitas. Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a todas las novedades y preparados para contarles todo lo que suceda en la vida de este galán turco que, a pesar de su éxito y su fama, sigue siendo un misterio. Estaremos al pie del cañón, con nuestros micrófonos y nuestras cámaras, listos para capturar el momento crucial. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo este chisme con ustedes. Recapitulando, hoy hablamos de la sorprendente revelación de que Can Yaman, el famoso actor turco, aparentemente no puede casarse debido a una cláusula en su contrato con una productora.
Una cláusula que, según las teorías, busca mantener intacta su imagen de soltero codiciado y evitar posibles problemas legales. Un verdadero culebrón turco. ¿Qué les parece esta historia? ¿Creen que es justo que una productora impida a un actor casarse? ¿Piensan que Can Yaman debería romper el contrato y seguir su corazón? ¿O debería resignarse a su destino de soltero eterno y dedicarse a coleccionar abdominales de acero? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Su participación es fundamental para que este canal siga siendo el mejor lugar para chismear y divertirse. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ustedes son mi inspiración y mi motivación. Y ahora sí, el llamado a la acción que tanto les gusta. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Quiero ver esos likes explotar y esos comentarios llenos de opiniones. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la vida es un chisme, disfrútenlo. Adiós, adiós.